Buenas tardes, profesor José Antonio Clavería Cortés. Nosotras somos el equipo 3 y vamos a dar inicio con el tema Fisiología de los órganos de los sentidos, el sistema gustativo. Nuestro equipo está conformado por las siguientes integrantes: Beltrán Rosa Sandra Valeria, Herrera Juliana Lin, Martínez Cabrera Leslie Nayeli, Mata López Elaine y Sanguínez Lanestosa Karen. Bueno, el gusto es un sentido que se estimula por sustancias químicas. Reside en la lengua, en la cual se encuentran las yemas gustativas o papilas, formadas por células receptoras del gusto que se encuentran alrededor de un conducto central. Cada célula tiene unas pequeñas vellosidades que, a modo de pequeños cilios, tapizan las paredes del conducto. Cuando los alimentos se disuelven en los líquidos de la boca, pequeñas partículas en solución entran en el conducto y son captadas por las vellosidades, estimulándolas. Este estímulo se convierte convenientemente interpretando en el cerebro en la sensación del sabor. Los tipos de papilas gustativas son varios, aunque cada una de ellas puede captar la totalidad de los sabores. Cada papila tiene una mayor sensibilidad por uno o dos de ellos. Los receptores gustativos, sabemos que el gusto como el olfato es un sentido químico y se distingue en 5 gustos: agrio, dulce, amargo y umami. Los receptores gustativos están distribuidos en distintas áreas en la lengua, aunque también existen zonas extralinguales en las que podemos encontrar sensibilidad gustativa, como la epiglotis, el paladar blando y la faringe. También se sabe que la cantidad de botones gustativos disminuye con la edad. La unidad funcional del sentido del gusto es el botón gustativo, que es de cuerpo oval, construido por 3 tipos de células epiteliales: las células de sostén, células receptoras del gusto y las células basales. Este tipo de células son consideradas como progenitoras y están relacionadas con el recambio celular, el cual es cada 10 días. En su base, las células receptoras hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas de primer orden. En la siguiente diapositiva, por favor. En la lengua, los botones gustativos se agrupan formando papilas de distintos tipos: filiformes, fungiformes, foliares y calciformes. Las papilas caliciformes son las de mayor tamaño y las más especializadas, y se localizan en la parte posterior de la lengua, formando la V lingual abierta hacia adelante. Cada una de estas papilas alojan entre 100 y 300 botones gustativos. Tenemos las papilas foliares, que se localizan en pequeños surcos en los bordes de la lengua, pero la mayor parte de sus bordes se degeneran en la infancia temprana. Las papilas fungiformes son elevaciones con forma de hongo que se distribuyen en toda la superficie, más bien, de la lengua, y contienen alrededor de 5 botones gustativos cada una, fundamentalmente en la punta y en los bordes laterales de la lengua. Y las papilas filiformes tienen función térmica y táctil. Este tipo de papilas se estimula más común en periodos de adultos y van oblicuamente del surco del medio de la lengua hasta los bordes, y son las papilas más abundantes sobre la superficie de la lengua, pero generalmente no contienen botones gustativos. A diferencia del receptor olfatorio, las células gustativas no son de origen nervioso, son de origen epitelial, por lo que están sometidas en conjunto de procesos de recambio celular, de los cuales ya había mencionado, que son cada 10 días, y el nervio gustativo los mantiene vivas gracias a factores tróficos transportados por el axón, pero las responsables en el último término de la especificidad de la respuesta a los distintos estímulos son estas dichas células. La siguiente, por favor. Y bien, en la captación gustativa tenemos que la estimulación de los bordes gustativos se produce por la despolarización de las membranas de las células. La aplicación de una sustancia estimulante provoca una pérdida de potencial de membrana, es decir, que la célula gustativa se despolariza. La disminución del potencial de membrana es aproximadamente proporcional al logaritmo, de la concentración de la sustancia estimulante. Esta variación del potencial de la célula gustativa es lo que se conoce como potencial receptor para el gusto. Y bien, el mecanismo que desencadena el potencial receptor está mediado por la unión de sustancias estimulantes por receptores proteicos de membrana, que a su vez abren canales iónicos que permiten la despolarización de esta célula. Bueno, yo les voy a hablar sobre la traducción del gusto. Las sustancias gustativas son sustancias químicas encargadas de estimular los receptores gustativos. Cuando cada una de las sustancias se disuelve en la saliva, hacen contacto con la membrana plasmática de los cilios gustativos, que es el sitio más importante en donde se produce la traducción del gusto. Y como bien comentaba mi compañera anteriormente, el resultado será un potencial receptor que estimulará la exocitosis de vesículas sinápticas desde la célula receptora del gusto. Bueno, pero para llevar a cabo esta traducción, primero se necesitan detectar las 5 cualidades gustativas básicas. Las distintas áreas de la lengua deben de tener una sensibilidad específica. Todas las cualidades gustativas pueden detectarse
sobre la superficie de la lengua, pero las diferentes regiones tienen umbrales distintos. Como podemos observar en la siguiente imagen, la punta de la lengua es la que más responde a los sabores dulces, salado y umami, mientras que la parte posterior responde más al amargo, mientras que en los lados responden al más agrio. Asimismo, la traducción lleva a la despolarización de la membrana del receptor del gusto, es decir, generará un potencial generado despolarizante. Esta despolarización conducirá a potenciales de acción en los nervios aferentes que inervan esa porción de la lengua. Bueno, existen básicamente dos tipos de mecanismos, el receptor ionotrópicos y acoplados de proteína G. Bueno, un ejemplo del receptor ionotrópico es el que sucede con el sabor ácido, que está mediado por hidrógeno. El hidrógeno entra en el receptor del gusto a través de canales específicos y produce el cierre de los canales de potasio. Asimismo, ocurrirá la despolarización. Y en la siguiente imagen tenemos como ejemplo lo que sería el sabor dulce y umami. Las moléculas se unen a una clase diferente de receptores acoplados a la proteína G en la membrana de la célula receptora gustativa, mediadas por inositol, difosfato, con lo cual se abren los canales de triptófano y provocarán asimismo la despolarización. Las sensaciones principales del gusto, como es el gusto umami, gusto agrio, gusto dulce, gusto amargo y gusto salado. Siguiente. El gusto salado juega un importante rol en la regulación iónica de la homeostasis. La detección se hace mediante canales iónicos capaces de detectar los iones solubles, que son del sodio, potasio y otros metales alcalinos. Siguiente. El gusto dulce está producido en la mayoría de las ocasiones por compuestos orgánicos, azúcares, glicoles, alcoholes, aminas, esteres y aldehídos, entre otros. Siguiente, por favor. El gusto amargo, al igual que el dulce, está producido casi en su totalidad por sustancias orgánicas en vez de agentes químicos. Se piensa que son dos los tipos de sustancias que producen fundamentalmente este sabor, los alcaloides y las sustancias orgánicas de cadenas largas que contienen nitrógeno. Siguiente. El gusto umami. En los seres humanos existen dos tipos de aminoácidos que provocan la sensación gustativa del umami, que son el glutamato monosódico y el espartato. Es importante mencionar que tanto el gusto dulce como por tanto el carácter atractivo a estos alimentos. Siguiente, por favor. Y el gusto agrio está producido por ácido. La intensidad de la sensación gustativa depende de la concentración de hidrogenoides y cuando más fuerte sea el ácido, mayor será la sensación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí conducción de estímulo gustativo. Bueno, vía gustativa solo maneja 5 modalidades de información, como ya lo dijeron, y el gusto es sensaciones que se manejan a nivel de la boca, sobre todo cuando masticamos. Bueno, los receptores del gusto se encuentran en la lengua, en particular en las papilas gustativas, como ya mencionaron mis compañeras. Ahí se encuentran los corpúsculos gustativos, el cual es encargado de enviar las señales de las sustancias químicas disueltas en la boca hacia el sistema nervioso central, en particular a través de los pares craneales del séptimo, noveno y décimo. Los corpúsculos presentan neuroreceptores para los 5 sabores primarios, los cuales ya mencionaron: umami, dulce, salado, ácido y amargo. Esta información es detectada en la lengua y se envía a través de las señales gustativas de los tercios anteriores de la lengua, que se transmite por la cuerda del tímpano, la cual pertenece al par craneal número séptimo o facial. El gusto del tercio posterior de la lengua lo hace al par craneal número noveno o glosofaringeo. El par craneal número 10, el vago, es el que envía la información gustativa en la parte superior de la faringe. Bueno, todas las fibras gustativas se agrupan en el bulbo para terminar en la parte rostral del núcleo de tacto solitario. Son la llamada también núcleo gustativo del bulbo raquídeo. Los axones de las neuronas de este núcleo ascienden de forma ipsilateral y hacen sinapsis en la división parvocelular del núcleo ventroposteromedial del tálamo. Después del tálamo, las fibras se proyectan a la corteza gestatoria primaria, la cual se encuentra en el extremo inferior de la circunvalación podcentral de la corteza parietal y en la ínsula anterior en el lóbulo frontal. También participa la zona rostral del
opérculo o frontal. Las células de estas estructuras proyectan anteriormente en la parte cauda lateral de la corteza orbitofrontal, que es conocida también como corteza gustativa secundaria. La siguiente, por favor. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.